Hemos cantado Castillo fuerte es nuestro Dios y es un himno de la Reforma que se toma del Salmo 46 y es el salmo que vamos ahora a leer. Así que os invito a abrir la palabra del Señor por el Salmo 46. Salmo 46 que dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río las corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio él su voz y se derritió la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras del Señor, que ha hecho portentos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los límites del mundo, que quiebra el arco, corta la lanza y quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Es un recurso frecuente mencionar la frase del teólogo protestante Karl Barth cuando afirmaba que el teólogo, y en este caso pues lo podemos aplicar al predicador, debe tener en una mano la Biblia y en la otra el periódico, haciendo hincapié en esa correlación necesaria entre la fidelidad a la palabra de Dios y también la fidelidad a la situación que se está viviendo. John Stott, teólogo evangélico, describe esa misma necesidad, esa misma situación con el concepto de la doble escucha. Es decir, hemos de escuchar con cuidado tanto a la antigua palabra como al mundo moderno. Y bajo esta premisa, hoy vamos a celebrar el Día de la Reforma y evidentemente la centralidad de la palabra es fundamental, pero también ese llamamiento a hacer la predicación de la palabra relevante al tiempo en el que nos encontramos. Y desgraciadamente, debemos decirlo así, pero desgraciadamente no podemos en este día obviar la situación que estamos viviendo con la COVID-19, que está asolando no solamente a nuestra ciudad, ¿verdad?, sino a todo nuestro planeta. Y pensando en este tema acerca de las pandemias, es evidente que no es la primera pandemia que el mundo sufre y es interesante cómo la que los historiadores consideran la primera gran pandemia en la historia de la humanidad tuvo un efecto muy importante, la participación de la comunidad cristiana. Según los historiadores, allá por el año 160 al 180 estalló una epidemia de peste que afectó a todo el Imperio Romano y con unas repercusiones geográficas y humanas que nunca antes habían sido vistas en la historia. Es la llamada peste antonina. La literatura especializada menciona que la mortandad alcanzó al 10% de la población. Imaginad, el Imperio Romano tenía unos 50 millones de habitantes y se llega a pensar que pudieron morir casi 5 millones de personas. Sin duda, una situación trágica. Esa primera pandemia de la historia pues tuvo evidentemente una repercusión global. No hubo parte del Imperio Romano que de alguna manera no se viera afectada. Las clases dirigentes se vieron trastocadas, los pobres morían, la mano de obra y el ejército también escaseaban. Fijaros lo que fue el ejército romano y se resintió tanto, hablan las estadísticas, que pudo perder de un 13 a un 15% de los soldados,
y el reclutamiento se hizo forzoso e ingresaban en el ejército esclavos, delincuentes, forajidos e incluso gladiadores. La situación fue sin duda una situación extrema, con un impacto emocional, social, económico y militar que afectaron de una manera poderosa el devenir del Imperio Romano. Mientras estaba sucediendo todo esto, los moralistas, los sofistas, decían que estaban viviendo el agotamiento de la virtud en un mundo que envejecía. Y las religiones paganas enfermaron también durante esta pandemia por su incapacidad para explicar, para afrontar, para enfrentar la crisis social y espiritual que sobre ellos vino. Pero en este contexto de crisis, de desolación, de falta de respuestas, hay que mirar a cómo reaccionaron los cristianos en el siglo II, esa comunidad cristiana todavía naciente. Los cristianos enfatizaron y enseñaron que su fe hacía que sus vidas tuvieran significado, que sus vidas tuvieran sentido, incluso más allá del hecho de una muerte repentina y sorprendente. Los dioses paganos, los cultos paganos, no ofrecían ninguna solución acerca del problema de la muerte, mientras que el cristianismo ofreció explicación y consuelo. El cristianismo, en medio de esa crisis, ofreció un modo de afrontarla, un modo de actuar. Y en los textos antiguos encontramos referencias a los heroicos esfuerzos de los cristianos locales en el cuidado de los enfermos. Muchos de estos cristianos perdieron su vida mientras cuidaban de otros. Los paganos se mostraban de otra manera. En el comienzo de la pandemia, de la enfermedad, decidieron alejar de sí a los que sufrían, huyendo de su lado. A los muertos los trataban como si fueran basura, esperando de ese modo evitar la expansión y el contagio de la fatal enfermedad, lo cual no consiguieron. No es solo una cosa de nuestro tiempo. En la antigüedad, la fe cristiana, la doctrina cristiana, era algo percibido como extraño. Y en la antigüedad se entendía como algo muy extraño el hecho de que se enseñara que Dios ama a la humanidad y que si eso es así, la respuesta de los que creen en Dios no puede ser otra que amar al prójimo, que amar incluso al enemigo. En el centro de las Escrituras está como un deber fundamental de la fe el amor y la caridad, que hay que ejercer diariamente. Era en aquel tiempo el impacto de una nueva forma de ver la vida, el impacto de una nueva moral. En palabras del Señor Jesús, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. De cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos mis pequeños, a mí lo hicisteis. Y así hicieron estos primeros cristianos en medio de esa terrible pandemia que azotó a su mundo. Respondieron con un compromiso de amor al prójimo y confiaron su presente y su futuro en Dios. Pegando un salto en el tiempo, unos meses antes de que la peste bubónica llegara a la ciudad de Wittenberg, donde residía el reformador Martín Lutero, y 10 años después de que éste publicara las 95 tesis, Martín Lutero recibió una carta del líder de la Reforma Protestante en Silesia, en la que le preguntaban si era correcto que un cristiano huyera de una plaga mortal. La pregunta no le llegó a Lutero en un buen tiempo. A principios de ese año, 1927, Lutero había sufrido un colapso emocional y físico y
Por meses se sintió incapaz de leer y de escribir. Y cuando parecía que empezaba a recuperarse, la peste estalló en su ciudad. Cuando la pandemia afectaba ya a toda la ciudad de Wittenberg, la situación, como decía, no fue fácil para Martín Lutero. La ciudad poco a poco se iba quedando desierta. Habían huido muchos por temor a la pandemia. Incluso había un rumor, yo no sé si en aquel tiempo ya podemos hablar de fake news, ¿verdad?, como estamos hablando ahora, pero había un rumor, cuando menos, que decía que la gente de Wittenberg era gente cobarde porque huía de la peste. Podéis imaginar que las consecuencias sociales y económicas eran desastrosas en aquel momento. Lutero mismo no sabía si la universidad volvería a abrir sus puertas. Incluso el príncipe elector Juan de Sajonia le había dado la orden a Lutero de que él tenía que abandonar la ciudad de Wittenberg, pero Lutero no atendió a esta orden. Y entonces sí, en este contexto duro para él personalmente, contexto difícil en el que vivía, Lutero respondió a la carta sobre si los cristianos debían huir de la pandemia. Y respondió con un panfleto de 14 hojas, en el que recordaba, entre otras cosas, y esto fijaros cuán actual puede ser, lo decía ya Lutero hace 500 años, la necesidad del distanciamiento social. Y Lutero criticaba a aquellos, llamándolos incluso lo peor de la gente, a aquellos que, sabiendo que estaban contagiados, aún así salían y contagiaban a otros. Lutero no duda que los pastores tienen el deber moral de quedarse y cuidar la congregación como buen pastor. Lo mismo ocurre con los funcionarios públicos, decía Lutero. El gobierno tiene que seguir funcionando. Todo el mundo, insiste, debe cuidar a su prójimo. La enfermería es un deber para todos, tanto para hombres como mujeres. Los pastores tienen que cuidar a los moribundos en ese momento final y trágico de la vida. Y sabéis, Lutero escribe esto, como hemos descrito hace un momento, en un contexto general difícil y también complicado para él. La pandemia llega cuando su esposa está embarazada. Él mismo había visto morir en sus brazos a la mujer del alcalde. La esposa embarazada de su capellán también se contagió de la plaga. Llegó a dar a luz, pero el bebé murió y esta mujer falleció a los pocos días. Sin duda, Lutero conocía el precio de ayudar a los necesitados. Y esto quizás nos podría hacer pensar, y podría ser, sin duda, una buena enseñanza para nosotros. Debemos mirar a Lutero, su determinación, su coraje, su actuación en favor de los necesitados. Y esto es verdad, es cierto, pero hay algo aún más importante. Nosotros debemos recordar, porque así él nos lo transmite, que Lutero no era una persona que se sustentaba en sus propias fuerzas. Él era consciente de su fragilidad, de su vulnerabilidad. Y cuando Lutero necesitaba estímulo, cuando necesitaba consuelo, cuando necesitaba fuerza para afrontar las situaciones difíciles que se le presentaban, él acudía con frecuencia a este salmo, al Salmo 46. Incluso en momentos de extrema oposición, Lutero le decía a su amigo, al también reformador Felipe Melanchthon, le decía: ven Felipe, cantemos el Salmo 46. Porque si algo nos enseñan las pandemias, tanto en la antigüedad como en el tiempo presente, es que somos frágiles, que somos vulnerables, que nuestros recursos y nuestras capacidades, todo aquello que hasta ahora nos hacía sentir fuertes y seguros, realmente no son suficientes y la pandemia nos supera, como de hecho lo está haciendo hoy día. El Salmo 46, que daba aliento, que daba fuerza a Lutero, es un salmo que también se escribe en un tiempo de conflicto. La ciudad de Jerusalén estaba siendo asediada y la amenaza era grave. Pero fijaros en lo que hemos leído, en las palabras del salmista.
hace una declaración de confianza y de seguridad. En el Salmo que hemos leído no hay ninguna mención a los medios militares de los que disponían para hacer frente a la invasión. No cita cuántas tropas tiene, ni cuántos carros y lanzas dispone para la batalla. Lo que hace el salmista es hacer una declaración de su confianza en Dios como su amparo y fortaleza. No es un ruego, no está rogando el salmista, no está presentando una petición, sino que está haciendo una afirmación segura, que Dios es su sustento, que Dios es fortaleza inexpugnable en medio de las circunstancias más difíciles. El salmista declara esa confianza que quita el miedo presente y el del futuro. En el versículo 2 dice: por tanto, no temeremos. Aunque nuestro mundo como lo conocemos se vuelva del revés, aunque todo lo que hasta ahora nos daba seguridad se torne en incertidumbre, aunque tengamos que hacer frente a las peores amenazas, sabemos que Dios es nuestro guardador. El Señor Jesús ya también nos lo recordaba. En el mundo tendréis aflicción. Algunos piensan que la Biblia es un libro rosa, ¿verdad? Un libro edulcorado que nos ciega ante la realidad. No, nos abre los ojos. El Señor Jesús lo decía: en el mundo tendréis aflicción. La vida no es fácil. Por ser cristianos no os vais a librar de la pandemia. Podría ser una lectura hoy. En el mundo tendréis aflicción, pero sigue el Señor diciendo: confiad, porque yo he vencido al mundo. Y Juan después va a decir: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Solo la fe en Jesucristo y no en nuestras obras puede garantizar la victoria. No por nuestra fuerza, no por nuestros recursos, sino por la presencia de Dios entre los que en Él confían. El Salmo 20 tiene un versículo muy hermoso, expresando también esta realidad. Dice: unos confían en sus carros, otros en sus caballos. Nosotros confiamos, invocamos al Señor nuestro Dios. ¿Y cuál es el resultado? Dice el salmista: ellos se doblegan y caen, pero nosotros permanecemos en pie. Y esto, creo que todos lo sabemos, no es una declaración arrogante o de autosuficiencia, sino que es la confirmación del valor, de la importancia de contar con la presencia de Dios en nuestras vidas en todo momento. En el versículo 7 del Salmo que hemos leído dice: el Señor de los ejércitos está con nosotros. Es la seguridad que proviene de su presencia en medio de nuestras vidas. Por eso el autor de Hebreos nos dice: no os despistéis, sino poned vuestros ojos en Jesucristo, fijad vuestro rumbo en Jesucristo, el autor y el consumador de vuestra fe. Para ir terminando, porque sé que el tiempo apremia, permitidme mencionar el versículo 10 del Salmo 46 que hemos leído. Dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Es un llamamiento a deponer la rebeldía y reconocer a Dios en nuestras vidas, frente a esa vana ilusión que muchas veces tenemos cuando decimos: no, si yo lo tengo todo controlado. Yo creo que la pandemia nos ha demostrado que no lo tenemos todo controlado, que nuestras seguridades a veces son ilusiones y que somos más frágiles y débiles de lo que habíamos pensado. Por eso, estad quietos y reconoced a Dios en vuestras vidas. Pero es interesante, y sé que no tenemos mucho más tiempo para extendernos en ello, pero esta afirmación de estad quietos es palabra no del salmista, sino de Dios mismo, que interviene en el Salmo y dice: estad quietos y sabed que yo soy Dios. Es palabra de Dios. Y no es palabra solamente para el creyente, para que encuentre consuelo, sino que realmente también es un llamamiento a las fuerzas del mal a desistir en su lucha contra Dios. Otra forma de leer ese versículo es: desistid de vuestro intento vano, porque el poder de Dios es más grande que cualquier otro poder. Porque el poder de Dios es el que verdaderamente puede cambiar y transformar la vida.
por muy grave que sean nuestros problemas, por muy complicada que sea nuestra existencia. En conclusión, en esta meditación hoy hemos podido recordar dos realidades que nos hablan de la actitud y el afrontamiento de los cristianos ante esas grandes situaciones, esas tragedias que nos da la vida, no solamente en el pasado, sino también en el presente. Y hemos podido recordar cómo aquellos cristianos del siglo II demostraron una actitud de compromiso activo en el bienestar de su prójimo, lo cual habla del carácter cristiano, lo que verdaderamente debemos ser. Y que también nuestros ojos deben estar puestos en Jesucristo, siguiendo su ejemplo. Se trata del amor puesto en acción, en favor de aquellos necesitados, de aquellos que sufren. Pero no nos llamemos a engaño. Lo hacemos porque la gracia de Dios en nosotros nos impulsa a ello, porque somos conscientes de nuestras limitaciones, de nuestra fragilidad. Nos sostenemos por la gracia de Dios, al que confesamos nuestro amparo y fortaleza, al que confesamos nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y recordemos esa recomendación práctica del reformador Martín Lutero, cuando se hallaba en tiempos de conflicto y sufrimiento, cuando le decía: ven, Felipe, cantemos el Salmo 46. Cantemos también, como hemos hecho antes nosotros, que nuestro Dios es castillo fuerte, defensa y buen escudo. A Él sea toda la gloria. Amén.